ustedes. La semana pasada, pues, no pude estar acá para iniciar con el tema que vamos a iniciar hoy, pero ya estamos aquí y gracias a Dios que todo, pues, hasta el momento se ha normalizado. Solo quisiera que destacaran esta cámara y pongan en mute, por favor, porque yo estoy hablando desde aquí. Muy bien. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema cuyo título es Las bendiciones de caminar con Dios. Las bendiciones de caminar con Dios. Vamos a ver este tema que lo vamos a estar viendo en varios domingos. Vamos a estarlo viendo en varios domingos para que podamos de esas bendiciones que recibimos por caminar con Dios. Solo voy a acomodar esto aquí, hermanos. Muy bien. Este todavía está abierto. Podrían cerrar este micrófono, por favor. No, está abierto. Aquí me marca que está abierto. Bien. Alabamos al Señor entonces, porque nos permite iniciar este tema. Las bendiciones de caminar con Dios. ¿Cuál es el propósito de este tema? El propósito de este tema es que nosotros aprendamos todas las bendiciones que recibimos por decidir caminar con Dios. ¿Sí? Todas las bendiciones que recibimos por decidir caminar con Dios. Entonces, cuando terminemos este tema, o esta serie de temas, vamos a haber aprendido eso. Y hoy, para iniciar, vamos a tener un tema cuyo título es lo que caminar con Dios significa. Porque si vamos a hablar acerca de las bendiciones de caminar con Dios, primero tenemos que saber qué significa caminar con Dios. Y por esa razón es que vamos a aprender lo que significa caminar con Dios. Nuestra cita bíblica para el tema de hoy es Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis 6, 9. Capítulo 6, versículo 9. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Otra vez vamos a leer. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Muy bien, pueden sentarse, gracias. El propósito de esta enseñanza el día de hoy, hermanos, es que aprendamos que caminar con Dios tiene un significado muy especial para la vida de las personas. Pero el caminar con Dios conforme a las escrituras. Entonces, por eso es que el propósito es que aprendamos qué es lo que significa caminar con Dios conforme a las escrituras. Bien. Hermanos, en la Biblia se describen a varias personas que caminaron con Dios. ¿Sí? Varias personas, pero hace énfasis en dos personas. Enoc, ahí en Génesis 5:24, habla acerca de que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. ¿Sí? Pero también se describe a Noé como un varón justo, perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios. Es decir, caminó Noé con Dios. Entonces, hermanos, para alcanzar las bendiciones
que tuvo Enoc y Noé, es necesario caminar con Dios. Es necesario caminar con Dios al igual que lo hicieron estos dos grandes hombres de fe para poder entonces disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene reservadas para los que valientemente decidimos hacerlo, es decir, caminar con nuestro Dios. Debemos entonces aprender lo que significa andar con Dios, lo que significa caminar con Dios. Es decir, para poder andar con Dios debemos aprender qué es lo que significa, porque si no lo sabemos, entonces ¿cómo vamos a andar con Dios? Para luego entonces, después de aprenderlo, llevarlo a la práctica de manera tal entonces que nosotros seamos vivos ejemplos de gente que anda con Dios y vivos ejemplos de el testimonio sobre las bendiciones que nosotros ostentamos. Es decir, de manera tal que cuando nosotros caminamos con Dios vamos a ser vivos testimonios de las bendiciones que un verdadero creyente recibe. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí el Señor dice algo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Perfecto, ¿por qué? Porque caminó con Dios. Pero eso lo vamos a aprender ya a partir del próximo domingo. Entonces, ¿qué significa caminar con Dios? Porque hoy mucha gente estima o cree que camina con Dios, pero aprendamos qué significa caminar con Dios conforme a las Escrituras. Yo tengo dos respuestas hoy, cada respuesta tiene varios tópicos. Y la primera respuesta es que caminar con Dios significa tener certeza plena de su presencia a nuestro lado. Tener certeza plena de su presencia a nuestro lado. Por ahí tenemos que empezar. Porque estar seguros de que Dios está a nuestro lado. Es decir, caminar con Dios, como lo hizo Noé, implica la idea de estar conscientes de que Él está en todo lugar, especialmente al lado nuestro, acompañándonos en cada paso que damos, en cada actividad que ejecutamos y en cada pensamiento que pensamos. Es decir, nosotros tenemos que tener conciencia de que el Señor está a nuestro lado como primer paso para caminar con Él. Entonces, la certeza plena de la presencia del Señor a nuestro lado, es decir, cuando estamos bien convencidos de que Dios está a nuestro lado, van a pasar algunas cosas, que son las que voy a enumerar ahorita. La primera es que nos vamos a deleitar en el paseo con Él por el camino. Nos vamos a deleitar en el paseo con Él por el camino. Es decir, hermanos, vamos a disfrutar el andar con Dios, el caminar con Dios. La palabra que usó Moisés en el Génesis para describir que Noé anduvo con Dios o caminó con Dios, es una palabra que prioritariamente se traduce como pasear con alguien. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros leemos ahí en Génesis 6:9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios se paseaba Noé. Esa es una, digamos, la traducción prioritaria. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que Noé se deleitaba andando de paseo con el Señor y por eso nosotros también debemos hacer. ¿Sí? Es decir, nosotros debemos deleitarnos al caminar con Dios. El caminar con Dios no debe causar aflicción ni tormento a nuestras vidas, sino más que deleite, causar gozo, un gozo indescriptible por el simple hecho de saber que quien va a nuestro lado es el Señor Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? La figura que da, digamos, el traductor o el escritor aquí es, por ejemplo, cuando usted anda con una persona especial. ¿Sí? Es decir, usted anda con una persona especial y cuando usted empieza a caminar con esa persona especial, usted se siente muy bien. Voy a poner el ejemplo de una pareja, pero aunque después voy a corregir el hecho de decir que el amor a Dios eso es una cosa más que sentimiento. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay una pareja,
que de novios. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se ponen de acuerdo? Mira, vamos a ir al parque y se van a ir caminando, ¿verdad? Se van caminando, van contando las estrellas de día, ¿verdad? Porque están enamorados los muchachos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se encuentran y van para el parque. Las personas que van juntas, porque se atraen mucho, ¿se van a deleitar hasta que estén en el parque o desde que están juntos desde aquí? Es solo ver a la pareja y wow, ya el parque se puede quedar allá donde está, pero con que yo esté aquí a la par de la persona, suficiente, ¿verdad que sí? Esa es, digamos, la figura que da ahí. Es decir, desde el momento que yo reconozco que Dios está conmigo, entonces yo me voy a deleitar porque Él está conmigo. ¿Me explico? Yo sé que nosotros tenemos la esperanza bendita de llegar con Él, verlo cara a cara, rostro a rostro, como dice la palabra del Señor, pero desde ya nosotros tenemos que disfrutar de su compañía porque Él está con nosotros y Él entonces está ahí para caminar junto con nosotros en esta vida. Entonces, nosotros estamos llamados a pasear con Dios, ¿sí? A tener una comunión con Él perfecta, con un gozo indescriptible. Entonces, cuando paseamos con Dios, aún en los momentos difíciles, estamos gozosos. Es decir, la sola presencia del Señor a nuestro lado nos infunde aliento cuando estamos pasando por valle de sombra de muerte. Es por eso por lo que aún en medio de las dificultades, cuando andamos con el Señor, nos mantenemos con gozo. ¿Por qué? Porque la simple presencia, la sola presencia del Señor es suficiente motivo para que nosotros estemos agradados y estemos gozosos. No estoy diciendo que vamos a estar riéndonos en medio de la muerte, pero sí el gozo del Señor que está adentro de nosotros nos va a fortalecer. Entonces, cuando andamos con Dios, nos deleitamos con su presencia. ¿Sí? Suficiente motivo debería de ser para nosotros el estar de paseo con Dios en esta creación para mantenernos con un deleite gozoso. Es decir, si yo ando con Dios, entonces no me va a pesar coraje. ¿Sí? No me va a pesar nada. ¿Por qué? Porque ese momento donde yo estoy con el Señor, yo me deleito tanto que para mí es un privilegio enorme. ¿Sí? Pero algunas veces sentimos la oración como carga, ¿verdad? Ay, es que ya me toca aquí orar. Dios mío, a las 8 de la madrugada, levantarme, orar, ¿verdad? Algunos ni siquiera se atreven a hacer el esfuerzo por orar. ¿Sí? Pero Noé caminaba con Dios. ¿Sabe una cosa? Noé estaba viviendo un tiempo bien complicado donde había una gente altamente perversa, pero Noé era justo y perfecto. ¿Sabe por qué? Porque caminaba con Dios. Para él hablar con Dios era un completo deleite. Noé no tenía a Dios dentro, ¿sabe usted? Nosotros tenemos a Dios dentro con su Santo Espíritu. ¿Sí? Debería ser más fácil para nosotros el tener una disciplina de oración para deleitarnos siempre delante de la presencia de Dios. Para venir a la iglesia, por ejemplo. Ay, hermanos, que mire cómo cuesta, es que, ¿cómo cuesta ir a la iglesia? ¿Sabe qué decía el rey David? Mejor es un día, no en el templo, en los atrios del templo, es decir, allá afuera del templo. Eso es lo que dice David. Mejor es un día allá afuera del templo que 1000 fuera. Él no está hablando de estar delante de la presencia del Señor. No está hablando de ser templo del Espíritu Santo como somos nosotros. Él está diciendo, allá afuera es mejor un día que 1000. Entonces el que camina con Dios no le va a prestar venir a la iglesia. No va a poner pero. No va a andar buscando excusas. Sino que va a correr, siempre lo he dicho, así como el siervo brama por las aguas, así del que camina con Dios va a correr aquí al templo. ¿Por qué? Porque le urge entrar en comunión con Dios y con sus hermanos en la fe. Eso es pasear con Dios. Entonces, hagamos una reflexión, porque estamos en los últimos tiempos.
Y a Enoc el Señor se lo llevó, ¿sabe por qué? Porque no caminó con Dios. Y Enoc es una figura de lo que va a pasar con nosotros en el arrebatamiento. Pero ¿quién va a ser arrebatado? El que verdaderamente camina con Dios, el que ama a Dios, que ya lo vamos a ver. Entonces, cuando andamos con Dios, nos deleitamos con su presencia. Y aprovechamos cada momento que tenemos para entrar en comunión con Él. ¿Sí? ¿Le cuesta a usted entrar en comunión con Dios? No me conteste. Esa es una pregunta para usted solito. ¿Sí? Si a usted le cuesta, haga el esfuerzo. Y esfuércese. Porque el que verdaderamente camina con Dios, se deleita. ¿Sí? Yo recuerdo que yo le aprendí algo a hermano Jorge Mario. Y nunca se me olvida porque lo aprendí, porque hubo un tiempo en el que en la empresa tenía mucho trabajo. Y él, cuando salía de aquí, de predicar, se iba allá a la imprenta y trabajaba hasta las 2, 3, 4 de la mañana para explicar los pedidos. Y entonces una vez yo le pregunté, hermano, ¿y no se cansa? Y él me dijo, no. ¿Sabe por qué? Me dijo, porque para mí el estudiar la palabra es descanso. Y predicarla también. Cuando yo salgo de aquí del templo, yo voy descansado y estoy listo para trabajar hasta 5, 6, 7, 8 horas. ¿Sí? Yo se lo aprendí. Entonces aprendí a deleitarme en la palabra. Aprendí a deleitarme en la oración. Yo a veces cuando hablo con la gente, les digo, ¿cuánto está orando usted? Ay, mira hermano, yo oro como 5 largos minutos al día. Digo, santo Dios, digo, ¿verdad? Entonces, yo le digo, debe deleitarse. Debe deleitarse en la oración. Cuando la oración es un deleite, hermano, usted va a pasar hasta 2, 3, 4 horas orando y no lo va a sentir. Pero cuando no es un deleite el caminar con Dios, usted lo va a sentir como una carga. Y entonces va a decir, qué duro es. No estoy diciendo que deje de ir a trabajar por orar 4 o 5 horas. No, no estoy diciendo eso, porque lo van a despedir. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que aproveche su tiempo con el Señor y en donde más tenga oportunidad, en la primera oportunidad que tenga de entrar en comunión con el Señor, hágalo, pero hágalo con deleite. ¿Sí? A mí siempre me dicen que me gusta apretarlos para que oren. Porque, digamos, la disciplina de oración va a hacer que ustedes y yo, pues, nos deleitemos. Si hay que venir a servir, hay que hacer con deleite. Entonces, hermanos, cuando nosotros caminamos con Dios, cuando pasamos con Dios, nosotros reconocemos que caminar con el Señor es el objetivo. ¿Sí? Caminar con el Señor es el objetivo. Es decir, ya lo dije, ¿verdad? Allá en la eternidad vamos a estar con Él, pero desde aquí ya estamos con Él. Desde aquí. No tengo que esperar a llegar a la eternidad para deleitarme, no. Desde aquí Él ya va conmigo, Él me está acompañando, Él va donde yo voy. Él ve lo que yo pienso, lo que yo hago. ¿Sí? Entonces yo tengo que entrar en esta comunión perfecta con Él para entonces ir disfrutando cada paso de mi vida con el Señor. Obviamente cuando lleguemos allá nos vamos a deleitar, pero desde aquí nosotros estamos llamados a hacer lo que hizo Noé, deleitarse caminando con Dios. Entonces, cuando caminamos con alguien especial, nuestra atención se centra en la persona. Así entonces, Dios espera que nosotros nos centremos en Él. Que nuestro mayor deseo sea entonces entrar en comunión con Él. ¿Sí? Es decir, entrar en una relación íntima con Él por medio de la fe en Cristo Jesús, como dice Hebreos 10:22. Entonces, hermanos, el que camina con Dios se convierte a Él. ¿Sí? Entonces, hermanos, también caminar con Dios, el reconocer la presencia de Dios, nos va a llevar entonces a caminar en dirección al Señor todo el tiempo. Porque fíjense que el pasaje dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Pero fíjense que esa palabra con también se puede traducir hacia. Entonces podemos decir, hacia Dios caminó Noé. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de caminar
hacia la dirección del Señor. Es decir, caminar con Dios implica también el hecho de caminar en la dirección donde está el Señor, conforme a lo que dice Colosenses 3:2. ¿A dónde está el Señor? En el cielo. Y Colosenses 3:2 nos dice que apuntemos nuestra dirección, ¿a dónde? En el cielo, porque allí está sentado nuestro Dios. Cuando nosotros nos deleitamos en caminar con Dios, entonces vamos a apuntar la dirección de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestros hechos hacia arriba, porque allí es donde se encuentra sentado el Señor. Es decir, ponemos la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque sabemos que todo lo terrenal pasará. Hermanos, cuando tenemos la certeza de que Dios nos acompaña, nos movemos hacia donde Dios se mueve, es decir, hacia donde Dios está. La brújula de nuestro ser siempre apunta hacia el cielo. Sí. Yo he dado por el ejemplo, ¿verdad? Las brújulas, ¿hacia dónde apunta la aguja siempre? ¿Hacia dónde? Hacia el norte. ¿Sí? Cuando usted lleva una brújula, la aguja siempre apunta hacia el norte porque ahí está el magnetismo. ¿Sí? De igual manera, nuestra vida siempre tiene que apuntar al cielo porque el cielo está en el norte de la creación. Yo lo he explicado anteriormente. Entonces, hasta ahí debe de apuntar. Por eso es que el Señor, por medio del apóstol Pablo, allá en Colosenses, dice, hay que poner la mira donde, allá arriba. Es decir, la brújula de nuestra vida tiene que apuntar hacia allá y para que toda nuestra vida, todos nuestros hechos apunten al cielo. También cuando nosotros estrechamos nuestra relación con Dios y reconocemos que Él va a nuestro lado, vamos a generar una afinidad muy fuerte entre Él y nosotros. Si tener la certeza de que Dios está a nuestro lado nos va a llevar a generar una afinidad muy fuerte entre Él y nosotros. Si la afinidad que resulta de nuestro andar con Dios se vuelve más fuerte entre más nos acercamos a Él. ¿Sí? Entonces, nosotros pasamos a ser amigos de Dios. Cuando vivimos con la certeza de que Dios está a nuestro lado, entonces pasamos a ser amigos de Dios porque entramos en una relación especial en la que intercambiamos nuestros afectos. Y tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, dejamos de ser siervos y pasamos a ser amigos, como lo dijo Él en Juan 15:14. Así es. Todo eso implica caminar con Dios. Y otra vez, ¿por qué estamos dando este tema? Para que hagamos nuestra autoevaluación. ¿Sí? Es decir, nos vamos a preocupar cuando nosotros estamos seguros de que Dios está con nosotros, nos vamos a preocupar siempre porque Él esté agradado con nuestro proceder. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de asegurarnos de que Él esté agradado con nuestro proceder. Es decir, cuando yo estoy seguro que Dios está a la par mía, yo voy a vivir en santidad. Yo voy a hacer lo que el Señor dice. No importa lo que el mundo diga alrededor. Si el mundo habla alrededor, si el mundo tiene sus principios, yo desecho esos principios y me apego a los principios de Dios. ¿Por qué? Porque la afinidad que voy a generar con Él, entonces me va a llevar a estrechar mi relación con Él. Y después de estrechar mi relación con Él, entonces yo voy a adquirir la forma de Dios. Yo voy a adquirir en mi mente la forma de Dios. Es decir, hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad que sí? Ok. Si usted anda con Dios, usted se va a hacer a la forma. ¿Sí? Si usted camina con Dios, usted va a tener la mente de Dios. Ya tenemos la mente de Cristo, como lo vimos la otra vez, los cristianos, pero vamos a desarrollar más esa mente. Entonces, cuando nosotros andamos con Dios, somos como Dios quiere que seamos. Es decir, cuando estamos plenamente convencidos de que el Señor está con nosotros, nos esforzamos para ser como Dios quiere que seamos, aún en contra de nuestra voluntad. Sí. Porque obviamente nuestra voluntad nos va a querer llevar en dirección opuesta a Dios. Pero cuando nosotros caminamos con Dios, aún en contra de lo que yo quiera, yo termino haciendo lo que Dios quiere. ¿Sí? Eso es caminar con Dios.
Es decir, que si yo quiero irme por un rumbo, pero no es el que Dios ha establecido, no es el que va a estrechar mi relación con Dios, entonces yo tengo que dejar eso y acercarme cada vez más a Dios. ¿A cómo? Obrando como Dios quiere que obre, amoldándome a los pensamientos y el actuar de Dios. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo piensa Dios? Esa va a ser mi manera de actuar y de pensar, y es que en realidad yo ando caminando. ¿Sí? Obviamente vamos a tener quizá algún problema de conflicto, ¿no? Porque primero empieza el conflicto con nosotros mismos y después con las demás personas cuando nos acercamos a Dios. Pero no importa. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos va a ayudar a hacernos a su forma, si es que nosotros caminamos. ¿Sí? Entonces, hermanos, caminar con Dios significa que no podemos tener amigos malos, sino amigos buenos. Porque a Dios le agrada que tengamos amigos buenos. Porque al tener amigos buenos, esos amigos nos van a ayudar a estrechar nuestra relación con Él. Entonces, hermanos, las vidas de los que decidimos caminar con Dios son diferentes a las vidas de las personas del mundo. ¿Sí? Es decir, ¿quiénes de aquí caminan con Dios? Levanten la mano. Puedo comprometer, ¿sí? Porque alguno puede estar así medio, ¿no? Perdón. Pero sí le digo una cosa. Si usted y yo caminamos con Dios, téngalo 100% seguro que nuestra vida va a ser diferente a la vida del mundo. ¿Sí? Hace unos días atrás yo hablé acerca de todas esas influencias y estas corrientes que han invadido el mundo, que han penetrado a la mente incluso de cristianos, donde quieren vivir una vida conforme a lo que el mundo establece y no conforme a lo que Dios establece. Entonces, eso es lo que hacen esas corrientes. Y muchos adoptan ese estilo de vida, esas corrientes de pensamiento, y quieren estar dentro de la iglesia, quieren ser amigos de Dios, pero quieren seguir viviendo conforme a lo que el mundo ha establecido. Eso no puede ser. ¿Sí? Y como les digo, estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y hoy en estos últimos tiempos la iglesia iba a estar torcida. Obviamente fue profetizado. Pero todavía tendríamos que haber algunos valientes que nos debemos de dejar llevar por lo que Dios establece para estrechar nuestra comunión con Él, para que nuestra vida sea diferente a las vidas del mundo. ¿Sí? Y por eso es que a nosotros nos toca que predicar eso. Entonces, los que tenemos la certeza de la presencia del Señor en nuestras vidas, siempre vamos a contrastar con lo que el mundo piensa. Es decir, el mundo me dice, sé liberal. Dios me dice, no vas a ser liberal. El mundo me dice, mira, sé progresista. Pero Dios me dice, no vas a ser liberal. Y no importa si todo el mundo se está cayendo, si la sociedad entera se está hundiendo, el que verdaderamente camina con Dios se va a mantener firme, porque así le pasó a Noé. ¿Por qué cree usted que solo no entró al arca? Porque no importó si todo el mundo estaba perdido. Había una perversidad enorme. ¿Sabe qué hizo Noé? Se mantuvo firme y no dio su brazo a torcer. Él se mantuvo cerca de Dios, caminando con Dios, y por eso fue que a la hora de escoger a alguien para poder preservar la humanidad, el Señor escogió a Noé. Entonces, nosotros no podemos tener excusa de que es que así piensa la gente. Eso es lo normal el día de hoy. No tiene nada de malo solo porque el mundo diga que no tiene nada de malo. ¿Sí? Si Dios dice que tiene algo de malo, hay que poner atención. Entonces nosotros debemos de parecernos más a Cristo. No importa si nos quedamos solos como Noé. En el tiempo de Noé, hermanos, hubo miles de personas. Ya había millones de personas. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Solo a él lo metió al arca. ¿Sí? Solo a él. Porque él decidió caminar con Dios. Entonces, quitémonos todo ese tipo de pensamiento contaminante. Y no negociemos nuestros valores.
Porque esos son los cristianos que Dios quiere el día de hoy. Gente que esté decidida a caminar con Él, a estrechar su relación con Él, no importando si vive en medio de cualquier asquerosidad de barrio o en cualquier asquerosidad de ciudad donde los valores están en el piso, esa persona se va a mantener firme. La persona que decide caminar con Él. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, ¿qué significa caminar con Dios? Significa amar al Señor de manera objetiva. Sí. Cuando a nuestro Señor Jesucristo le preguntaron ahí en Mateo 22:36, ¿y cuál es el gran mandamiento de la ley? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a leerlo. Mateo 22:37. Dice así, Mateo 22. Dice así. En el 37 dice, en el 36 les dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo que hace una persona que camina con Dios. Ahora veamos qué quiere decir cada una de estas cosas. ¿Qué quiere decir que vamos a caminar con Dios, pero que tenemos que amar a Dios? Antes de explicar cada una de las partes de este versículo, quiero recordarles que caminar con Dios como hicieron Enoc y Noé implica el hecho de amar al Señor de manera objetiva conforme a lo que las escrituras establecen, es decir, a través de la obediencia a la palabra del Señor. Para el Señor el amor es más que un sentimiento, ¿sabía usted? Para el Señor el amor no apunta a sentimientos, a buenas intenciones, sino a frutos dignos de arrepentimiento demostrados a través de la obediencia plena y no negociable a sus mandamientos. Es decir, amar al Señor, decirle, Señor, como dicen algunos cantos ahorita, ¿verdad? Pseudo cristianos. Señor, quiero sentir tu calor, quiero sentir tu abrazo. Es que yo te amo. ¿Sí? Esas son las cuestiones de canto. Están muy desenfocados de la realidad bíblica, porque amar al Señor es obedecerle. ¿Sí? Para el Señor el amor es guardar sus mandamientos. Primera de Juan 5:13. Guardar los mandamientos del Señor significa reservar, mantener, sostener firmemente y obedecer con voluntad propia los mandamientos del Señor. El que tiene los mandamientos del Señor y los guarda es el que demuestra amar al Señor, y el que se manifiesta a los que le obedecen para caminar, y él, perdón, se manifiesta a los que le obedecen para caminar, por caminar con ellos. Juan 14:21. Es decir, hermanos, para el Señor el amor es guardar sus mandamientos. Es decir, usted puede venir y decirle, Señor, yo te amo con todo mi corazón, y desobedecerle. ¿Sabe qué hace Dios? Y dice, de labios me viene a decir que me ama, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Pero usted puede decir, Señor, yo no te amo, pero le obedece, entonces el Señor sabe que usted lo ama. Porque el amar al Señor se demuestra a través de la obediencia. El que ama al Señor guarda su palabra. El Evangelio según Juan 14:23 y 24. El que ama al Señor se caracteriza por guardar su palabra, y como consecuencia, tanto el Padre y el Hijo vienen y hacen morada con ellos. Eso quiere decir amar al Señor. Ahora bien, voy a empezar a explicar lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primero, amar al Señor con todo nuestro corazón. Algunos se equivocan, ¿verdad? Dice, Señor, te amo con todo el corazón, ¿sí? No se está refiriendo a eso. Amar al Señor, si partimos desde el punto de vista de que amar al Señor es obedecerle de manera espontánea. Eso es amar al Señor con todo el corazón. Lo explico de esta manera. ¿Quiénes de aquí saben manejar moto? Levanten la mano. Pero que manejen bien, ¿no? No, sí. Bueno. Cuando usted empezó a manejar moto,
primero, especialmente si es de esas de cambios, ¿qué le dijeron? Miren, arranque la moto, para salir tiene que hacer el cambio a primera, después empezar a acelerar un poquito a poquito y ir soltando el clutch, ¿verdad que sí? Y entonces de ahí va la moto y va caminando. Listo. Eso fue cuando usted aprendió a manejar. Pero ahorita cuando usted sale, ¿cómo hace? Usted dice, me recuerdo que tengo que hacer el cambio, acelerar poquito a poquito y ir soltando el clutch. ¿Lo hace? ¿Por qué ya no lo hace? Usted lo hace de manera espontánea, ¿correcto? Se sube en la moto, la agarra y allá va. ¿Sí? O sea, usted lo hace de manera natural. Ya es parte de usted, porque como usted ya se adiestró en eso, usted lo hace de manera natural. Pues eso es obedecer a Dios, es amar a Dios de todo corazón. Es decir, yo lo voy a obedecer de manera que espontánea. ¿Me explico? Es decir, se me viene una tentación encima para que yo mienta, para que yo peque, para que yo fornique. ¿Sabe qué hace mi corazón? Si en realidad yo amo a Dios de todo corazón, de inmediato dice no. Así como cuando yo salgo con la moto. ¿Sí? De manera natural yo obedezco a Dios. Es decir, ni siquiera se me ocurre negociar para ver si peco o no peco. Simplemente yo de manera natural ya sé que es pecado, entonces ni siquiera lo considero y me mantengo en la obediencia. Eso es amar a Dios de todo corazón. ¿Sí? Ese es el nivel al que nosotros tenemos. A tal extremo entonces, que no importa qué me vienen a ofrecer, yo no hago caso, de manera espontánea. Entonces, amar a Dios implica que yo voy a estar bien entrenado en la obediencia. Así es. Tanto así que lo voy a obedecer de manera espontánea. Esto es caminar con Dios. Sí. Y no importa si el decir que no me trae consecuencias negativas, ya sea económicas, físicas o lo que sea. Yo voy a decir no. Y cuando se trata de hacer algo por Dios, también lo voy a hacer de manera espontánea. Así de que no importa cuán afectado yo salga, si yo sé que algo le agrada a Dios, yo lo voy a hacer de manera espontánea y no voy a reparar en estar negociando si lo hago o no lo hago. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Pero el Señor no dice amarás al Señor solamente con todo tu corazón, sino con toda tu alma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros amamos al Señor con toda nuestra alma, lo amamos con todo nuestro ser, con todos nuestros valores. Buenos valores. Es decir, que cuando amamos al Señor con toda nuestra alma, nuestra alma siempre aporta los valores de más alto honor. Así es. Como dice Filipenses 4:8, ¿verdad? En todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en eso voy a pensar porque en eso yo agrado a mi Señor. ¿Sí? Amar al Señor entonces con toda nuestra alma implica que buscamos primeramente, así, desesperadamente obtener valores del más alto honor conforme a su vida. Y en segundo lugar, los pongo en práctica. Cuando amamos al Señor con toda nuestra alma, nuestras acciones van alineadas a los buenos valores de Dios. Para amar al Señor entonces con toda nuestra alma, entonces lo hacemos con todos los valores que tenemos y con todo lo valioso que tenemos. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? ¿Qué es lo más valioso que tenemos? La vida. ¿Tiene usted algo más valioso que la vida? No. Es más, por eso fue que el diablo dijo, piel por piel. Todo lo que el hombre tuviere, hará por su vida. Por eso es cuando usted le da gripe, sale corriendo a la farmacia, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque usted valora su vida, usted no la quiere perder. Pues cuando nosotros vamos a amar al Señor con toda nuestra alma, aún nuestra vida misma entregamos por Él. Por eso fue que en los primeros años del cristianismo, llegaba la gente, los soldados, y le ponían la espada aquí a la gente y le decían, niega a Cristo y vives.
Si no lo niegas, te mueres. ¿Saben qué decían? Matando. Matando. Y entonces le ponían la espada a los hijos. Y él decía, mata a mi hijo, pero yo no voy a negar a Cristo. Eso es amar a Dios con todo el alma. Entonces, cuando amamos a Dios con toda nuestra alma, en serio, damos todo de nosotros. Sin embargo, a veces no estamos ni siquiera dispuestos a negociar tiempo. A veces no estamos dispuestos a negociar ni tiempo ni espacios para Dios. Sí. Es que, hermano, mire, yo paso bien ocupado todo el día, hermano. Mire, mi agenda está saturadísima. No me da tiempo de orar. ¿Cómo cree usted? De ir al templo, ¿eh? De orar todos los días, tampoco. ¿Sí? Pero a veces decimos, Señor, yo te amo con toda mi alma. No, no, no. Los hechos. Cuando nosotros entonces nos aseguramos de aportar toda aún nuestra vida por causa del Señor, ahí estamos amando al Señor con toda nuestra alma. Entonces, amar al Señor con toda nuestra alma no es suficiente, porque también el Señor da una tercera cosa, dice, amarás al Señor con toda tu mente. ¿Qué quiere decir esto de toda tu mente? En primer lugar, quiere decir que yo voy a poner en juego todo mi razonamiento que me lleva a decidir actuar en favor de Dios. ¿Sí? Todo mi intelecto, yo lo voy a utilizar para servir al Señor, para acercarme al Señor. Amar al Señor con toda mi mente implica el hecho de poner en juego mi raciocinio y mi intelecto de tal manera que en nuestra adoración no caigamos en prácticas completamente alejadas de la cordura y del buen juicio. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, yo aquí puedo venir y decirles, hermanos, ¿aman a Dios? Sí. Bueno, miren, los que amen a Dios, tráiganme 5 billetes de a $100. ¿Sí? Entonces, ¿es eso fuerte? ¿Tiene cordura eso? No. Entonces yo voy a usar mi intelecto y voy a decir no. O como aquella, digamos, señora, ¿verdad? Que se sentó aquí en una silla y los que tenían que venir de besar los pies, los que querían ser salvos. Los zapatos, en serio. Y hubo gente que llegó a besarle los pies, hermano, en serio. ¿Sí? Eso no tiene cordura. ¿Sí? Porque nosotros amamos al Señor con todo nuestro intelecto. Eso quiere decir que si alguien se inventa una tontera por ahí, pues no voy a hacer caso. ¿Sí? Porque no va conforme al conocimiento bíblico que yo he puesto en mi mente, que me hace inteligente y que después a la hora de aplicarlo me hace sabio. ¿Sí? Entonces amar a Dios con toda nuestra mente implica entonces amarlo con toda nuestra voluntad. Amar al Señor con toda nuestra mente incluye el inclinar nuestro libre albedrío a favor de la obediencia al Señor y sujetar esa capacidad de decisión a la absoluta voluntad. Es decir, yo tomo decisiones. A cada momento tomo decisiones. Entonces lo que voy a hacer es que esas decisiones se inclinen siempre a favor de mantenerme apegado a la voluntad del Señor. Amar a Dios entonces con toda nuestra mente implica preferirlo por sobre todas las cosas. Yo tomo la decisión de preferirlo. Entonces, amar a Dios con toda mi mente también implica amarlo en las buenas y en las malas. Porque en las buenas, qué bueno. Todo el mundo, oh, qué lindo Dios. Es hermoso. Ser cristiano es de lo mejor. Cuando vienen las malas, también es necesario demostrar al Señor que yo voy a decidir, aún en medio de una situación difícil, quizás de persecución, amarlo y mantenerme así. Entonces, hermanos, Noé demostró amar al Señor en todas circunstancias. Otra vez les digo, Noé no la tuvo, en serio, no la tuvo nada.
Noé estaba casi igualito como nosotros el día de hoy. Porque precisamente nuestro Señor Jesucristo habló de que así como era en los tiempos de Noé, así van a ser los tiempos antes de que Él venga. Y nosotros ahorita ya estamos viviendo ese tiempo, donde hay una perversidad y una corrupción a nivel general, globalizada. Pero Noé fue librado del juicio, ¿sabía usted? Las aguas que cayeron en el diluvio era el juicio de Dios, que venía a traer a los malos, que venía a destruir a los malos. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Preparó un arca, la calafateó. ¿Para qué? Para que Noé, en lugar de hundirse con en las aguas del juicio, navegara sobre las aguas. Así es todo aquel que camina con Dios. Va a caminar sobre el juicio de Dios. Es decir, el juicio de Dios no va a llegar. No va a llegar a ti. Va a llegar y va a ser librado. Un día nosotros seremos arrebatados, así como le pasó a Enoch. Enoch fue traspuesto. Y Enoch es una figura de lo que nosotros vamos a vivir. El momento en el que seamos arrebatados a la final trompeta y seamos arrebatados al cielo. Cuando aquí va a estar cayendo la ira de Dios. Pero ¿sabe por qué Enoch fue un ejemplo? Porque él caminó con Dios deleitándose siempre. ¿Sí? No renegando, no amoldándose al mundo, no diciendo el mundo dice esto, entonces yo lo hago para mí. No, él lo que hizo fue desechó el pensamiento mundano y se dedicó más al Señor. Otra vez digo, hermanos, este tipo de mensajes los estoy dando porque estamos en los últimos días. ¿Sí? Ahorita se está dando una guerra por ahí, está participando Israel, y esta guerra lo más probable es que tenga consecuencias mayores, porque las cosas pintan para eso. ¿Sí? Entonces debemos de estar atentos y debemos de asegurarnos de caminar con Dios. Y otra vez digo, los tiempos que estamos viviendo son tiempos que nos marcan que ya estamos al final de los días, en que todo va a empezar. Y tiene que ser así. Y lo digo, y digo que es conforme a lo que está profetizado, porque después de que empezó la guerra ahí con Israel, ¿no? Hay quienes se han levantado, hicieron unas cosas más sandeces que otra cosa. Por ejemplo, hay un predicador español ahí que dijo que en realidad Israel estaba siendo castigado porque los jóvenes estaban metidos en una fiesta, ¿no? Y que por eso fue el castigo de Dios. Yo cuando lo oí dije, este señor no tiene ningún conocimiento de historia bíblica en cuanto a Israel. Yo vi el video y más bien ni siquiera le puse atención. ¿Sí? Varios estaban compartiéndolo, ¿no? Sí, es que así es. No, Israel no fue atacado por eso. Israel fue atacado porque estaba escrito y el pueblo de Israel siempre ha sido atacado. O sea, haya fiesta o no haya fiesta. Usted lea la historia de Israel en los últimos 50 años y de la noche a la mañana empezaban a bombardearlo y no había fiesta. ¿Sí? Y lo digo porque ese tipo de predicaciones demerita el plan de Dios. ¿Me explico? No fue por una fiesta, eso no fue el castigo de Dios. El pueblo de Israel, ¿de qué tiempo se estaba separado de Dios? Y es más, por la dureza del corazón de los israelitas, es que nosotros somos salvos el día de hoy. Yo no puedo levantar la voz y decir, es que porque Israel se rebeló, o decir, hay que orar porque Israel se convierta. Israel se va a convertir cuando el último de los gentiles, la plenitud de los gentiles, llegue a su número. Yo lo expliqué aquí. ¿Sí? Entonces, no pongamos atención en esas cosas. Pero sí pongamos atención en el hecho de que la palabra del Señor se está cumpliendo. La palabra del Señor se está cumpliendo. Entonces, asegurémonos de caminar con Dios. ¿Camina usted con Dios? No me conteste. Reflexione. Porque estamos en los últimos días. Entonces, hermanos,
Pregunto porque la gente que camina con Dios es perfecta en sus caminos. Perfecta en sus caminos. Al igual que Noé, toda aquella persona que en realidad camina con Dios en esta vida, hace perfectos sus caminos para agradar a aquel con el que se pasea felizmente. ¿Sí? Así es. Entonces, mencioné esto de Israel solo para decirle que estamos en los últimos días. Y que cuando suene la trompeta, seremos arrebatados los que nos paseamos con Dios. Aquellos que nos deleitamos con Dios. Aquellos que no nos es pesar el estar en comunión con Dios. Aquellos que nos deleitamos a cada paso con Dios. Aquellos entonces que vemos al Señor que va a la par nuestra y nos deleitamos, nos alegramos, no importando las circunstancias terrenales. Nos vamos cada día de victoria en victoria alegrándonos con Él. Entonces, somos los que seremos arrebatados. Así es de que hagamos una reflexión y veamos cómo estamos. Porque, como lo decía en la otra iglesia, lamentablemente se ha infiltrado mucha gente en la iglesia que ha hecho entender a la gente como que usted puede vivir su cristianismo como le dé la regalada gana, pero de todos modos el cielo está abierto para usted. ¿Sí? Eso no es así. Eso no es así. Y no lo digo con ánimo exclusivista, ni ánimo de señalar. Lo digo para que tomemos consideración y empecemos a evaluar si en realidad estamos caminando con Dios. Si no, esforcémonos. Esforcémonos para caminar con Dios y deleitémonos con Él a cada paso de nuestras vidas. Oremos, Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das, Señor, de conocer tu palabra. Gracias por lo que has hecho en medio de nosotros, con nosotros, y te rogamos, Señor, que nos ayudes a caminar contigo, a deleitarnos siempre, a que no sintamos, Señor, pesado el hecho de entrar en comunión contigo, sino más bien sintamos un gozo perfecto. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga.